noches, amigos. Los saluda Jorge Castillo. Tengo a mi cargo la presentación hoy día del tema de seguridad y salud en el trabajo, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en materia de lo que es el desarrollo de las obligaciones y contenido de la Ley de Seguridad y Salud y Trabajo y su reglamento. Como hemos visto en las clases anteriores, hemos esbozado los principios y los conceptos esenciales de la seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de que este tema, que puede resultar muy amplio o a veces difícil de enmarcar, lo hemos configurado sobre la base de entenderlo como un sistema. La seguridad y salud en el trabajo es toda una disciplina, como bien mencionamos a través de este concepto que les decía, de esta institución norteamericana, que nos decía que es la ciencia de la anticipación. Como podemos ver, esto puede rebasar lo que es materia propiamente jurídica para ver cuestiones que tienen que ver con la salud propiamente, a cargo, por ejemplo, de un profesional de la salud y especialista en la salud del trabajo. Tiene que ver también con temas de las relaciones institucionales e intrainstitucionales, por ejemplo, de un profesional de recursos humanos. Y la parte jurídica tiene que ver con el sustento legal o el desarrollo o el marco normativo que hay en nuestro país respecto de este tema, que les digo, tan amplio de la seguridad y salud en el trabajo. Por eso que nuestro programa, y así lo hemos estructurado con Gaceta Laboral, es entender la seguridad y salud en el trabajo como un sistema. De esta medida, en esa medida, le estamos dando un marco, estamos restringiendo un poco el tema de la seguridad y salud en el trabajo para ver las obligaciones de carácter legal, ¿no? ¿A qué están obligadas los empleadores? ¿Cuáles son sus derechos también como empleador? ¿Cuáles son las obligaciones y derechos de los trabajadores? ¿Y cuál es el papel del Estado? Sea a través de la Autoridad Administrativa de Trabajo, de la Inspección de Trabajo, de los sistemas sectoriales especializados, como puede ser el Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, como pueden ser los gobiernos regionales o entidades afines como el INDES y el Cuerpo General de Bomberos, que tienen que ver con lo que es seguridad y salud en el trabajo. Habíamos mencionado que para entender el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, íbamos a desarrollar la importantísima norma que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que habíamos rescatado su importancia en términos de que era el primer instrumento legal en el Perú, y bastante reciente, que con carácter general y en rango de ley se establecía una normativa sobre este tema. Pues anteriormente lo que existían eran normas sectoriales, atendiendo pues a donde resultaba mucho más urgente tal vez la aplicación de la seguridad y salud en el trabajo. Entiéndase minería, trabajo portuario, construcción civil, industria, ¿no es cierto?, hidrocarburos, pesca, etcétera. Y no se había dejado de lado las áreas de crecimiento, que quizás el crecimiento económico por la transformación de la economía en el mundo y en el Perú, donde lo que es las áreas productivas o extractivas han ido cediendo paso a la importancia de lo que es el área de servicios, ¿no? Y esto tiene que ver con
digamos, esta suerte de revolución en el trabajo y en economía que tiene que ver con los sistemas de la información y la tecnología, donde cobra mayor importancia el trabajo de la persona, no son las actividades clásicas que acabo de mencionar, extractivas o productivas, sino el área de servicios. Y en el Perú el área de servicios estaba desatendida en materia de seguridad y salud en el trabajo, en la medida en que existían disposiciones bastante genéricas, como las que se podrían encontrar en la Ley General de Salud, en que había una importante referencia, pero que hacían muy difícil el hecho de que la autoridad de trabajo o las entidades representativas de los trabajadores iniciasen procesos para obligar a que en el área de servicios se montaran y se tomaran en cuenta los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, la ley, la primera norma que se había dado el 2005 a nivel de reglamento, de decreto supremo, decreto supremo, era el reglamento de seguridad y salud en el trabajo general. Y luego ya, años después, tenemos la ley ya con carácter genérico. A nivel, también quiero recordarles que a nivel de las normas supranacionales, las normas de seguridad y salud del trabajo, que provienen de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que el Perú ha suscrito, y como les había indicado 2 clases atrás, es parte de la normativa peruana, es parte de nuestro ordenamiento jurídico y son tan exigibles por parte de la autoridad administrativa o de un juez o de una organización sindical o del empleador de exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones para con sus trabajadores y derechos para con ellos también. Ahí seguimos teniendo en ese nivel supranacional la misma situación que habíamos tenido con las normas nacionales. Es decir, que hemos suscrito convenios de la OIT referidos a seguridad y salud en minería, en construcción, en pesca, restricciones que tienen que ver con por ejemplo, en el trabajo portuario, estableciendo las cargas máximas que puede soportar cada trabajador, los tiempos de trabajo, etcétera. La misma situación. Suscribir normas en las áreas tradicionales de la producción y las actividades extractivas. Sin embargo, el convenio OIT, que es general, el convenio general de seguridad y salud en el trabajo, el Perú no lo ha suscrito. Y es una norma que ya tiene una norma internacional que tiene un poco más de 30 años, pero no hemos suscrito ese convenio. Sería muy interesante para darle marco a nuestra propia ley y a la gestión de nuestros legisladores o a la gestión del sector correspondiente, el sector trabajo, el sector salud, tener el marco normativo internacional que nos obligue no solo a empleadores y trabajadores, sino al Estado mismo. ¿No es cierto? Muy bien. Eso era como un comentario para retomar el dictado de esta sesión y retomaré el tema recordando que hemos desarrollado principios, conceptos, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que como les decía, es la mejor forma de abordar este tema tan amplio y con tantas aristas. Entonces, entendidas como obligaciones, como un sistema de obligaciones y derechos para la empresa y para el empleador, lo entendemos como el sistema que está planteado en la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de ello, habíamos visto los conceptos principales, los principios que informan al sistema de gestión y que, como les decía, más allá de ser una cuestión meramente declarativas, yo los invito a siempre a retomar la cuestión de principios y de conceptos
sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque con ellos se explica muchísimo y da sustento a las obligaciones. Ya en la clase anterior habíamos visto obligaciones y, por ejemplo, para poder entender los alcances de determinada obligación, la respuesta a veces no la encontramos en la misma norma cuando establece determinada obligación, por ejemplo, de los alcances de lo que es un accidente de trabajo o enfermedad profesional o a quienes se cubría. Y la respuesta la podíamos encontrar en el principio de prevención que tiene carácter general, ¿no? Entonces, recordemos siempre los principios y los conceptos. Estos principios y conceptos que dan sustento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que en términos ya concretos, en términos de obligaciones concretas, vimos que se componía primero de una gran sección, que era la sección documentaria. Ahí vimos los principales documentos, el establecimiento de las políticas, del IPER, el planeamiento anual, etcétera. Luego vimos los registros, que hay casi una decena de registros que estamos obligados a llevar como parte del sistema de gestión, diferenciando la obligación de registros para la micro y la pequeña empresa y los sistemas con base en sistemas, ¿no? Por ejemplo, el poderlo llevar en un documento electrónico como un documento Excel, los registros de seguridad y salud en el trabajo. Luego vimos la importancia de la actuación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor en el caso de las empresas o la institución o la empresa tuviera menos de 20 trabajadores. Y las obligaciones concretas. Vamos a continuar con este tema de las obligaciones y obligaciones específicas. En la parte de las obligaciones, recordar que es muy importante que ya en esta parte obligacional, es decir, de mandatos concretos y específicos que debe montar el empleador respecto de seguridad y salud en el trabajo, recordar que un principio que informa a toda la parte obligacional que estuvimos desarrollando es que el empleador, en la medida en que ejerce el liderazgo y debe manifestar toda su actividad directriz, porque estamos hablando de una actividad que asume una institución o un empleador, no solo como un ente económico y social, sino en términos jurídicos como un empleador, que es el que tiene el poder de dirección en la empresa. Y ese poder de dirección, así como le da un mandato normativo, fiscalizador, sancionador, también le da la responsabilidad de que lo compromete legalmente y lo compromete en términos de asunciones de responsabilidades directas para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es vital que recordemos que en la medida en que el empleador, insisto, es el que dirige la actividad, no solo entendida como la actividad en términos económicos y sociales, sino en el marco de las relaciones de trabajo, que es nuestra materia, el derecho del trabajo. El empleador en cuanto parte de una relación contractual es quien tiene el poder de dirección. ¿Y qué implica ese poder de dirección? Implica un poder normativo, es decir, regular cómo se presta el servicio. Y parafraseando al maestro español Manuel Alonso Lea, nos decía que una forma práctica o ejemplificativa de entender el poder de dirección del empleador es en el sentido de que el empleador puede responder todas las preguntas que se hacen alrededor de la prestación del servicio. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace?
¿En qué sentido? ¿Cuándo? Todas las preguntas que podemos hacer respecto del servicio, el empleador es el que las puede responder. ¿Por qué? Porque tiene el poder de dirección. Y ese poder de dirección implica regular, normar. Y se norma de palabra, mediante reglamentos, mediante eh, eh, directrices que se pueden dar, ¿no? En la medida, en las organizaciones menos complejas serán órdenes directas, en las organizaciones más complejas o que implican actividades económicas más complejas, tendremos que ese poder de dirección se transmite a través de reglamentos, directivas, estatutos, etcétera, ¿no? Así, por ejemplo, un buen ejemplo de esto es en la administración pública, que en sí mismo es muy complejo el Estado. Ahí vemos que tenemos reglamentos, tenemos cuadros de asignación de personal, reglamento de organización y funciones, etcétera. Así también las entidades privadas más complejas tienen toda esta serie de reglamentos donde el empleador transmite su poder de dirección. En ese sentido, quiero insistir que en la medida en que tiene el poder de dirección y determina cómo se presta el servicio, es que asume la responsabilidad de estas obligaciones que desarrollamos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que retomaba el concepto clásico y básico de lo que es el papel del empleador en cuanto depositario del poder de dirección y el trabajador depositario del deber de obediencia, que de eso si lo entroncamos con en la materia de seguridad y salud en el trabajo, es que se establece que en la materia de seguridad y salud en el trabajo es parte importante, es parte también del el deber del empleador en cuanto dirige, organiza la empresa. Por eso es que hay una responsabilidad general y total del empleador respecto de las infracciones que se den en materia de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive en aquellos casos donde el trabajador pueda resultar un trabajador poco diligente o cometa actos dolosos, igual habrá responsabilidad por parte del empleador. Hay una responsabilidad directa y objetiva en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, que el trabajador puede ser sancionado, ciertamente. Estas obligaciones, muchas de ellas implican obligaciones directas del empleador, otras son obligaciones directas para los trabajadores y algunas de ellas operan conjuntamente la obligación de ambos, de tal manera que el trabajador que incumpla dichas obligaciones, dicho trabajador podrá ser sancionado disciplinariamente, ¿no? Y según el tipo de falta, podría ser una amonestación leve, una suspensión y puede ir hasta con el despido, cosa que está contemplada en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En el inciso A del artículo 25 de dicha ley se establece como infracción relativa a la conducta del trabajador el incumplimiento grave del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo o de las normas de seguridad y salud en el trabajo, obviamente aplicados con un criterio de razonabilidad, con un criterio de proporcionalidad y con el marco del debido proceso para poder sancionar a un trabajador, inclusive con el despido. Miren que esa es la importancia que se da a las obligaciones por parte del trabajador, que puede ser despedido inclusive, y por parte del empleador, que alcanzarán, como verán oportunamente con el doctor Tino Vargas y luego con la doctora De Martini, que las responsabilidades alcanzarán al empleador en cuanto a la actividad inspectiva laboral y también las responsabilidades contractuales o extracontractuales, según hablemos de trabajadores o terceros, para establecer inclusive en términos ya en el plano jurisdiccional, judicial, las sanciones económicas correspondientes, ¿no?
En ese marco es que debemos encarar estas obligaciones que hemos venido desarrollando, ¿no? Pusimos un cuadro con las obligaciones más relevantes. Les decía que todas ellas he rescatado de la poco orgánica ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, las obligaciones pensando en cómo esto es tratado en materia de la seguridad, en materia inspectiva, es decir, cuáles son las principales obligaciones que exigirá la administración, ¿no? Y les he tratado de dar un hilo conductivo a partir de, comenzando desde del inicio de la relación de trabajo, como es las asignaciones de labores y competencias, las informaciones sobre el puesto de trabajo, la responsabilidad de indemnización por daños a la salud en el trabajo. En este momento simplemente voy a mencionarlas, ya las hemos desarrollado en la clase anterior, para no perder la perspectiva, es que estoy incidiendo en ellas y me voy a detener, en este caso, en el deber de prevención, no solo por reincidir en la importancia de este, porque de este se desprenden la magnitud de la responsabilidad del trabajador, del empleador, sino también los alcances de estas obligaciones. Cuando hablamos del deber de prevención, es que el empleador, como vieron con la doctora Evelyn Coloma, cuál es el deber de prevención, es decir, de anticiparse y organizar la prestación del servicio y la ejecución de de la actividad económica, sea de servicios, de extracción o de producción del empleador, para minimizar los riesgos en seguridad y salud del trabajo. Entonces vimos que el deber de prevención, se puede explicar a través de distintos factores. Primero, toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes de empleador. Factor tiempo es importante. Tiempo. El primer factor para determinar cómo actúa el deber de prevención y por lo tanto la responsabilidad del empleador es el factor tiempo. Abarca toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador. Y órdenes del empleador, por eso me preocupé de mencionarles cuál es la naturaleza de la prestación del servicio subordinado, es que se hace bajo las órdenes del empleador, en la medida en que la relación de trabajo de la cual se ocupa el derecho laboral es el trabajo subordinado, es decir, bajo las órdenes del empleador. Además, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Aquí tenemos un factor que no solo es tiempo, sino también que es un factor funcional, ¿no es cierto? Que es bajo la autoridad del empleador, es decir, que se hace bajo la dirección del empleador. ¿Cuándo? Ejecutando órdenes. ¿Cuándo? Funcionalmente, cuando se hace bajo la autoridad del empleador. Y la parte es espacial, nos recuerda que en el desplazamiento hacia cuando uno se desplaza hacia el centro de trabajo, aún fuera de lugar y horas de trabajo, que comprende todos aquellos servicios o trabajos que realice el trabajador en cumplimiento de una orden del empleador o la ejecución por encargo de él como parte de las funciones asignadas, inclusive si se hacen fuera de lugar y las horas de trabajo. Bien, entonces, para determinar los alcances del deber de prevención y desde ahí toda la parte obligacional respecto de accidentes, enfermedades y la asunción de la responsabilidad por los mismos, tiene que ver este factor temporal, factor espacial y factor funcional, que no es que actúen por separado, se retroalimentan y funcionan cada uno. De tal manera que si es que no hay el factor espacial, porque es difícil determinar, si es que se hace en cumplimiento de una ejecución
de una orden, o bajo la autoridad de el empleador, o en cumplimiento de una orden, o en cumplimiento de las funciones contractuales, o aun cuando no fueran funciones establecidas en el contrato, se hacen dentro de el espacio de la relación de trabajo, o aun cuando se hacen fuera de la jornada de trabajo. Como ven, estos elementos para determinar los alcances del deber de prevención, que recuerden ustedes, y esto lo van a ver con claridad cuando se analicen las atribuciones de responsabilidad que hacen los jueces cuando hay un incumplimiento o una consecuencia dañosa para la sociedad o para el trabajador, es que se atribuyen las responsabilidades sobre la base de estos factores de los alcances del deber de prevención. Los factores funcionales en cuanto a órdenes, en cuanto a autoridad del trabajador, cumplimiento de las obligaciones contractuales, el factor espacial, lugar de trabajo, y el factor temporal, jornada de trabajo. Y habíamos dicho que no se incluye el desplazamiento del domicilio del trabajador al centro de trabajo y viceversa como un ámbito de actuación del deber de prevención, de tal manera que no habría responsabilidad. Recuerden que ustedes que la base es deber de prevención y de ahí salen las obligaciones y de ahí la atribución de responsabilidades. Y decíamos que esta excepción o este acotamiento del deber de prevención, ponerle límites a cuando el trabajador se dirige de su casa al centro de trabajo y viceversa, tenía la excepción cuando alguna norma sectorial por la naturaleza de la actividad la contemplara, como es la actividad minera, o cuando sea una condición de trabajo, es decir, cuando el trabajador por sí mismo no puede dirigirse al centro de labores, como lo habíamos visto en trabajar fuera del radio urbano o trabajar, por ejemplo, en una plataforma en el Zócalo Continental, una plataforma de extracción de hidrocarburos o en el desplazamiento hacia un barco pesquero o un barco factoría, o cuando el desplazamiento se realice en un medio de transporte brindado por el empleador, sea en forma directa, es decir, a través de sus propios medios, o contratados por el empleador a través de terceros, que es lo más común. Como se trata de una función especializada, la mayoría de empleadores donde hay actividad compleja y deben dotar de transporte al trabajador de un sitio base hacia el centro de trabajo, normalmente se hace contratando a empresas especializadas de transporte, ¿no? Pero cuando es contratado por el empleador, esto, ahí en ese caso, asume la responsabilidad. Bien, esto era muy importante del deber de prevención. El control y exposición de zonas de riesgo, que era una obligación importantísima. La exposición de riesgos psicosociales. Recordemos que la exposición del riesgo no solo tiene que ver con la materia o el aspecto físico del trabajador, sino también con el aspecto anímico, psíquico, moral, anímico del trabajador. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema del estrés que se da en cualquier entidad, no solo de producción, no solo en cuestiones de servicios, sino también extractivas. Tiene que ver con las condiciones en que se elabora, no solo en algunos casos de repente estamos en contacto con la naturaleza y no vivimos el estrés de la ciudad. Imagínense trabajar en un área de explotación forestal, diríamos pues que un hermoso centro de trabajo, pues estar en contacto con la naturaleza, nos alivia del estrés del transporte, etcétera. Vamos a respirar aire puro, por ese lado muy bien. Pero el trastorno o más que trastorno, perdonen, el trastorno ya sería la consecuencia, pero el riesgo sería un riesgo psicosocial, por ejemplo, el alejamiento del trabajador
de su familia, el contacto permanente con sus compañeros de trabajo, como única referente social. Y no va a haber el contacto con otras personas en el plano familiar, en el plano amical, en el plano educativo o en el plano del esparcimiento o en el plano religioso del trabajador. Entonces, esto causa comienza a establecerse una serie de carencias para quien labora en ese entorno algo idílico que a propósito lo había dibujado así, contacto con la naturaleza en el caso de trabajo agroforestal, nos lleva a otras carencias, ¿no? Y al revés, el mismo, trabajar dentro del radio urbano nos permite estar en contacto más bien con muchas más personas distintas a los compañeros de trabajo. Estaremos en contacto con nuestra familia, amigos, podré desarrollar otro tipo de actividades, pero nos somete al estrés de la vida urbana, ¿no? Entonces, todo esto, miren, es un conjunto que hay que tomar en cuenta y que cada vez se va asumiendo eh, en mayor medida por la autoridad de trabajo, en la conciencia, porque les había dicho que todo este sistema de seguridad y salud en el trabajo no solo requiere del aspecto normativo, sino de la parte educativo, cultural, en la medida en que asumamos una cultura del riesgo, ¿no? La cultura de la prevención, porque si no queda como una cuestión de un mero escrito ahí, ¿no? Para que esto se institucionalice necesita que los empleadores y trabajadores y nuestros representantes, así como la autoridad de trabajo y los jueces internalicen esto, ¿no?